aquellos siervos de Dios escogidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando el Señor comenzó su ministerio, hermanos, Él iba caminando, Él iba peregrinando y se fue haciéndole el llamado a cada uno de ellos. Miren, dice ahí, si buscan en la Escritura, Marcos capítulo 3, versículo 13, dice así la Escritura, miren, fíjense, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, hermano, aquí hay una gran lección, ¿verdad? Porque miren, todos los apóstoles fueron discípulos del Señor, pero no todos los discípulos fueron apóstoles. Sí, hermano José, ahí va otra vez. Todos los apóstoles fueron discípulos del Señor, pero no todos los discípulos fueron apóstoles, ¿verdad que sí? Nada más, ¿cuántos fueron? Aquí lo aquí lo podemos contar. Fueron 12, ¿verdad? Ni más ni menos, ¿verdad? Los cuales sobre ellos fue dada la responsabilidad, hermanos, de llevar el evangelio, ¿verdad? Para que tuviera inicio y se pudiera predicar desde Jerusalén. ¿Sí, hermano? Entonces, para entender este tema, hermanos, vamos a ver 5 cosas. ¿Le pones en la presentación, ¿sabes? Vamos a ver 5 cosas, hermanos. Mira, vamos a ver ver la primera de ellas, el significado de la palabra apóstol. Esta palabra proviene del griego apóstolos, y significa uno que es enviado o mandado con un mensaje. ¿Verdad? Es como en la actualidad, hermanos, ¿verdad? Todos los países tienen representantes en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Son como embajadores, ¿verdad? Y lo que dice México, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en las redadas, en los que han agarrado la migración, hermanos, ¿verdad? Ya México ha mandado una orden a los consulados, ¿verdad? Y están dando un mensaje, ¿verdad? Aquí pueden dirigirse para que si tienen alguna necesidad, pues ahí les puedan ayudar, hermanos, ¿verdad? Pero también, hermanos, vamos a ver que hay varias clases de apóstoles. Dale, siguiente. Fíjense, hermanos, de acuerdo a Hebreos 3:1, el Señor Jesucristo es apóstol de Dios. ¿Sí, hermano Donaciano? El Señor Jesucristo es apóstol de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre es el que envió al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Pero nada más es uno, no son más. ¿Verdad? Es apóstol de Jesucristo. Bueno, es apóstol de Dios. Y en los evangelios, hermanos, encontramos a los 12 que ahorita estábamos leyendo, que fueron nombrados y seleccionados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, los apóstoles de Jesucristo son los que ahorita leímos en Marcos 3, ¿verdad? Que fueron seleccionados por el Señor, fueron 12, ¿verdad? Que en este caso, estos apóstoles fueron enviados mayormente a los judíos, pero también dentro de los apóstoles de Jesucristo está el apóstol, ¿qué? El apóstol Pablo, hermano Ulises, ¿verdad? Y fue seleccionado por el Señor cuando iba camino a Damasco, ¿verdad? Y él fue enviado ¿a dónde? A los gentiles, ¿sí? ¿Se veían? Los 12 fueron enviados a los judíos y el apóstol Pablo fue seleccionado para que fuera a los gentiles.
Ahora, bueno, también tenemos la tercera clase de apóstoles, que son aquellos que fueron encomendados por la iglesia para llevar a cabo diferentes misiones. ¿Sí, hermano? ¿Verdad? Estos no tenían la misma, bueno, tenían la responsabilidad, pero no tenían el mismo poder que tenían los 12, ¿verdad? Porque los 12 tenían el poder de ¿qué? De hacer milagros, ¿verdad? De sanar a los enfermos, de resucitar a los muertos. Los 12 tenían esa capacidad. Pero los apóstoles que fueron enviados por la iglesia, ¿verdad? Ellos eran en el sentido de que estaban siendo enviados para que llevaran a cabo una misión, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Pablo y a Bernabé, hermanos, que fueron enviados por los apóstoles de la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Sí, hermano? ¿A dónde fueron enviados? Hermano, a que predicaran el evangelio allá a todo Asia, ¿verdad? De ahí ellos llevaron a cabo los tres, lo que se llaman los 3 viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Y Pablo cada vez que viajaba, ¿a dónde regresaba? A la iglesia de Antioquía. Entonces, dale esa ahí en la pantalla. Mira, ahora también, ¿qué también podemos ver acerca de este tema de los apóstoles? Bueno, pues tenemos la autoridad apostólica, hermanos. Miren, los apóstoles ordenaban por medio de lo que Dios les decía. Su autoridad estaba limitada a lo que Dios les permitía enseñar y obrar. Su autoridad era guiada por la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces podemos tener, fíjense, hermano, los apóstoles todavía estamos siendo, o sea, la autoridad que ellos nos dejaron en su palabra todavía nos está, ¿qué? Nos está rigiendo, hermanos, ¿verdad? Cuando escuchamos la primera carta de Timoteo, ¿verdad? Donde escribió el apóstol Pablo, ahí está su palabra autoritativa. Y por medio de ella, nuestra vida es ordenada, hermanos. El Señor Jesús les dijo a los apóstoles, allá en Juan 16, 12 al 13, hermanos, fíjense. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora aún no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense, ¿quién es ese? El Paracleto, ¿verdad? En griego es Paracleto, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de verdad. Dice que cuando Él venga, los iba a guiar a toda ¿qué? A toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo, hermanos, vino sobre los apóstoles, Él los capacitó para que recordaran lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Sí, hermano, todos los momentos que vivieron con el Señor, les recordó, y por eso ellos escribieron los evangelios. Sí, hermano. Entonces, pero también dice que les iba a hacer saber lo que habría de venir en el futuro. Entonces, su autoridad la usaron en muchas ocasiones, por ejemplo, para atar y desatar, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo dijo allá en Mateo: todo lo que atares en la tierra, bueno, en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, pues también será desatado en los cielos. Entonces también, hermanos, esa autoridad ellos la tenían para llevar a cabo la gran comisión, para perdonar pecados y para no perdonar. Entonces, también tenemos, por ejemplo, ahí cuando se excomulgaron a un inmoral, hermanos, ¿verdad? Pero también vemos que tenían autoridad para edificar a la iglesia. Dale la siguiente, Sara. Entonces, hermanos, también podemos ver el trabajo de los apóstoles. Sí, el trabajo de ellos era testificar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, ¿saben por qué ellos podían testificar? ¿Verdad? La palabra testificar viene de la palabra testigo, que significa ¿qué, hermano Donaciano? Hermano, testificar es de que ellos vieron y ellos escucharon y que fueron presenciales de lo que sucedió. Esos son testigos. Ellos eran testigos de lo que hizo
Por ello ellos podían decir, ¿verdad?, que ellos lo vieron con sus propios ojos, ¿verdad? Ellos hablaron cuando convirtió el agua en vino. Ellos hablaron cuando sanó a los leprosos, ¿verdad? Porque ellos fueron testigos que presenciales de lo que sucedió. Entonces, el trabajo de los apóstoles, hermanos, también era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hermanos, para confirmar a las iglesias. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, cuando hizo el primer viaje, hermanos, primero estableció las iglesias, pero ya después, en la segunda y tercera ocasión, llegó otra vez a esos lugares? ¿Para qué? Para confirmarlos, ¿verdad? Entonces, confirmar, hermanos, es de que si la iglesia tiene deficiencias, de que tengan la capacidad para llevar a cabo la obra. Hermanos, el trabajo de los apóstoles también era instruir a los discípulos en las éticas cristianas. O sea, ¿qué es una ética cristiana, hermano José? Es posible que sea una regla, una norma. ¿Verdad? Sí, es la manera de comportarnos, ¿verdad? La manera de cómo debemos de hablar, ¿verdad? La manera de cómo debemos de conducirnos, ¿verdad? No no andando en el pecado, hermanos, sino andando en santidad, siendo espirituales, ¿verdad? También otro de los trabajos de los apóstoles era advertir del peligro de los falsos maestros. ¿Sí, hermano? Advertir acerca de los falsos maestros. Siguiente. Miren, otra cosa que podemos ver acerca de los apóstoles, hermanos, son los requisitos de los apóstoles. En este caso, hermano, para ser apóstol de Jesucristo, había que llenar ciertos requisitos, ¿verdad? Y todavía es en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, este punto, hermanos, va a dar respuesta a la pregunta si podemos tener apóstoles hoy en día, ¿verdad? Esto es importante saberlo, hermano, porque en este siglo XXI hay una iglesia que se llama la iglesia, ¿qué? Apostólica. Hay una iglesia que se llama apostólica. Y si se llama apostólica, ¿qué quiere decir? Pues porque que ellos tienen apóstoles, ¿verdad, hermano? Por eso le pusieron ese nombre. Entonces, el pasaje donde se nos señala los requisitos para ser apóstol, lo tenemos ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 15. ¿Me pones ahí en el versículo, Sara, por favor? En Hechos, capítulo 1, versículo 15, hermanos. Vea, tenemos a los apóstoles y a los discípulos que se habían reunido en Jerusalén, ¿verdad? Esto sucedió después de que el Señor Jesucristo resucitó ¿de qué? De entre los muertos, hermano, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucedió después de que resucitó de entre los muertos? Se le pareció más de 500 hermanos. Amén. Y luego, pero hermano, regresó al tercer cielo, ¿verdad? Ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, hermano. Pero el Señor, antes de que se fuera, les dijo que que fueran ¿a dónde? A Jerusalén, ¿verdad? Porque iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahora, pregunta, hermanos, cuando se fueron a Jerusalén, ¿cómo se les ocurrió irse a ese lugar? Bueno, la respuesta está en Lucas 24:15, hermanos, donde dice que el Señor le dice que allá en Lucas 24:15 dice que les abrió el ¿qué? El entendimiento, hermanos. Fíjense, es que, hermano, hagan imagínense lo que estaba sucediendo, hermano. El Espíritu Santo todavía no llegaba, ¿verdad? Sino que eso sucedió en el día del ¿qué? Del Pentecostés, ¿verdad? Entonces, si antes no tenían el Espíritu Santo, hermano, ¿cómo ellos iban a saber qué cosas iban a hacer? Bueno, hermanos, eso sucedió a través de que el Señor les dice que les abrió el ¿qué? El entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, a veces tenemos la mente cerrada, ¿verdad que sí? ¿Y qué quiere decir eso? Saraí, ¿qué quiere decir que tenemos la mente cerrada? No entendemos, ¿verdad que sí? O sea que si ahí está un
un pedazo de papel tirado en el piso, no lo levantamos, ¿verdad? Porque estamos cerrados. Pero cuando se nos abre el entendimiento, ¿verdad? Vemos cosas más allá de que nosotros podemos hacer. Entonces, hermano, fíjense, les abrió el entendimiento para que hicieran los preparativos, ¿verdad? Para comenzar en este lugar el mandamiento de la gran comisión, hermanos, ahí en Jerusalén. Entonces, para poder llevar a cabo esta misión, necesitaban que estuviera completo el grupo de los 12 apóstoles, ¿verdad? Porque ¿qué había sucedido? ¿Verdad? Había traicionado al Señor, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo Judas, hermana Pilar? Hermano Juan, ¿qué había dicho Judas? Bueno, lo entregó, pero después de que lo entregó, vean, se ahorcó, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a leer ahí en Hechos 1:15 para que veamos lo que había sucedido. Dice, bueno, porque estamos viendo ya vamos a ver, hermanos, es los requisitos. ¿Para qué? Para ser apóstol, es lo que estamos viendo. Dice en Hechos 1:15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos eran? Y, hermanos, la iglesia todavía no estaba establecida, ¿verdad que no, hermano? Fue en el día del Pentecostés. Pero fíjense cuántos estaban ya reunidos de los que buscaban al Señor y los que le alababan. Dice que eran 120 en número. Y le dice el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que el campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su qué, otro su oficio, ¿verdad? Está hablando de Judas, hermano, ¿verdad? Que tuvo una muerte trágica, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Porque estaba ¿qué? Colgado, hermano, pero el cuerpo, ¿qué le pasa? Se va corrompiendo, ¿verdad que sí? Hermano, llegó un momento que se desprendió de la cuerda y cayó del árbol, hermanos. Y cuando cayó en el piso, dice que, ¿qué, hermanos? ¿Verdad? Ahí los acabamos de leer. Pero dice que el apóstol Pedro, hermanos, que ya no está ahí con ellos. Y es necesario que otro tome su ¿qué? Su oficio. Entonces, de acuerdo a Hechos 1:20, hermanos, el apostolado no era cualquier cosa, sino era un oficio que Dios estableció para llevar a cabo sus propósitos. Miren, en el versículo 21, hermanos, tenemos el primer requisito. ¿Sí, hermanos? Miren, ¿qué dice Hechos 1:21? Hermanos, fíjense, en este caso dice que tenía que ser un varón. Dice, es necesario, pues, que de estos, ¿qué? Hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Bueno, hermano, de hecho, si vamos al idioma griego, esta palabra hombres se pronuncia andrón, ¿verdad? Que viene de la palabra aner, es decir, es un hombre o un varón. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenía que ser un hombre o un varón el que debería sustituir a Judas? Hermano, bueno, la respuesta es porque desde el comienzo de la iglesia
se ha hecho énfasis en el liderazgo masculino, ¿verdad? No en el femenino. Dijo el apóstol Pablo allá en 1 de Timoteo 2:12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con toda molestia. Con toda modestia. ¿Verdad? Y Primera de Corintios 14:34 también nos habla de lo mismo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, hermano. Entonces, hermano, Judas entonces no podía ser reemplazado por una ¿qué? Una mujer. Vea, por una mujer, aquí lo dice bien claro. Ahora, requisito número 2, hermanos. Requisito número 2, tenía que ser uno que hubiera andado extensivamente con el Señor Jesús y los apóstoles durante su ministerio terrenal. Miren, ahí lo dice continuando ahí en el versículo 21, miren. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y ¿qué? Está hablando de que cuando viajaba a Galilea o viajaba a los diferentes lugares de Tierra Santa, el Señor Jesucristo dice que, hermano, viajó a muchos lugares, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Dice que es necesario que alguien tuviera que haber andado juntamente con él durante todo ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Y saben desde cuándo? Pues ahí lo dice, miren. ¿Desde cuándo? ¿Verdad? Desde el bautismo de Juan. O sea, está hablando de que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, hermanos, desde ahí tenía que ser un discípulo que llenara ese requisito, ¿verdad? Para que pudiera ser apóstol y que pudiera sustituir a Judas. Miren, desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, ¿cuándo fue recibido arriba? Aquí dice, miren, ¿a qué se refiere? Bueno, es que cuando resucitó, pues salió de entre los muertos, ¿verdad? Pero cuando regresó al cielo, de eso está hablando, hermano, de la ascensión. Cuando regresó arriba, y cuando fue recibido arriba, dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde abarca el acompañamiento para poder ser un apóstol de Cristo, hermanos? Bueno, aquí vemos desde Juan el Bautista hasta que fue recibido en el tercer cielo. Otra pregunta, hermanos, ¿cuál era el propósito de este requisito? De que tuviera mucho tiempo andando con el Señor Jesús. Hermano, bueno, pues era para darle credibilidad, ¿verdad? Era una de las credenciales para poder ser testigo del Señor Jesucristo, hermanos. Vea, que se levantó de los muertos, hermanos, y pues ellos podían asegurar que eso fue verdad y que no, o sea, porque había gente que echaba mentiras, hermanos. O sea, el Señor Jesucristo no fue un impostor, sino que, hermano, lo que sucedió fue algo real, y los que mejor habían conocido al Señor serían los mejor calificados. Bueno, ahora miren, en el versículo 22 tenemos el requisito número 3. Tenía que haber sido testigo de su resurrección. Miren, dice el versículo 22, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, hermano, el apóstol Pablo también habla de cuando resucitó el Señor, que se le apareció a muchos. Miren, allá en 1 de Corintios 15:4 dice así el apóstol Pablo, miren, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Fíjense, después apareció a más de 500
hermanos a la vez. 10 hermanos. ¿Son poquitos o son muchos? Se le apareció a más de 500 ¿qué? Hermanos después de resucitado. ¿Verdad que, hermanos, los discípulos que tenía o el Señor no eran poquitos? ¿Verdad? Eran muchos los que habían creído en Él. ¿Verdad? Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, de acuerdo al segundo y este tercer requisito, es prácticamente imposible tener sucesores de los apóstoles en este tiempo. ¿Sí, hermano José? Es prácticamente imposible tener apóstoles hoy, ¿qué? Hoy en día. Porque, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué se requiere? Así es. ¿Ser testigos de qué? De la resurrección. Ya pasó más de 2000 años, no puede ahorita haber un testigo, ¿verdad? Y tenía que haber andado junto con el Señor y ser participante de lo que sucedía. ¿Sí, hermano Luis? Pues, no. Siempre no, bueno. Hermano, en este texto solamente 2 llenaron los requisitos. Vean, fíjense, porque dice, estamos viendo de que estaban buscando a alguien que sustituyera a ¿quién? A Judas. Y nada más, de todos los que estaban ahí, nada más 2 fueron los que encontraron y que podían llenar los requisitos. ¿Verdad? ¿Quiénes fueron o cómo se llama? Ahí lo dice en el versículo 23. Miren, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Barsabás significa hijo de Saba. ¿Saben por qué hijo de Saba? Por el día sábado. O sea que él era hijo del sábado, posiblemente porque nació en el día ¿qué? En el día sábado. José era su nombre en hebreo y Justo su apodo en griego. Matías, hermanos, era la forma abreviada de Matatías. ¿Sí? Ahí va otra vez. Matías era la forma abreviada de Matatías. Y es el equivalente en el griego a Teodoro. ¿Verdad? Bueno, yo creo que no hemos escuchado ese nombre, ¿verdad? ¿Quién ha escuchado a alguien que se llame Matatías? ¿Verdad? Pero Teodoro sí. ¿Verdad? De hecho tenemos acá en la 1 de mayo, ahí se reúne un hermano que se llama Teodoro. Y Teodoro significa regalo de Dios. Ahora, hermanos, había un detalle. Los 2 llenaban los requisitos y había que tomar una decisión. ¿Cómo le iban a hacer? Para saber quién era el indicado. Sí, ¿verdad? Ahí lo dice en el versículo 24, hermanos, fíjense. Dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Vean? Entonces, hermanos, no hicieron lo que ellos quisieron, ¿vean? Sino que siempre que dice la escritura que oraron a quién, hermanos, oraron a Dios para que Él pusiera lo que iban a hacer y así cayera sobre el indicado. Entonces, hermanos, Dios no se equivoca porque, hermanos, el hombre mira la apariencia. Sí, hermanos, pero Dios no mira la apariencia, sino que Dios, ¿qué es lo que mira? El corazón. Pero dice 1 de Samuel 16:7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Verdad que sí? O sea que, hermano, a veces nos dejamos llevar por la ¿qué?
la apariencia, ¿verdad? Ah, no, pues si es de ojos verdes, bueno, es de ojos azules, ay, pues ese, ¿verdad que sí? Hermano, pero Dios no se fija en eso. Dios no se fija en si eres feo o bonito, ¿verdad que sí? Sino que Dios mira lo que hay en lo profundo de nosotros, ¿verdad? Y fue así lo que sucedió en este versículo. En el versículo 25, hermanos, dice que Judas se fue a su propio lugar. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que se fue a su propio lugar. Hermano, esto significa irse al lugar que uno se merece como resultado de sus propias acciones, ¿sí? ¿Sí, hermano? Hermano, nadie le dijo que hermano, el Señor Jesucristo, ¿verdad que lo hubiera perdonado? Hermano, el Señor Jesucristo es amor. Él hubiera cambiado la historia para que no fuera Judas. Pero Judas, hermanos, por la tristeza que produce el mundo, ¿verdad que el mundo qué te produce? Ay, me dejó la novia. Ay, no me quiero matar. ¿Verdad? Y me siento triste porque no me quiere mi novia. Como si, hermano, habiendo tantas mujeres en el mundo, ¿verdad? Pero no te quieres matar, ¿verdad? Entonces, esa es la tristeza que produce el mundo, hermanos. Porque la tristeza que produce el mundo no te deja pensar lo correcto que debes hacer, ¿verdad? Entonces, hermano, Judas se fue al lugar que él escogió, ¿verdad? Él fue allá, hermano. Es verdad que nadie le puso la soga, él mismo se la puso, hermano. Entonces, bueno, hay algunos que argumentan que Judas, hermano, se salvó porque su caída fue profetizada y que él no tenía la culpa, pero en realidad, hermano, sabemos de que él fue arquitecto de su propio ¿qué? Destino. Vean, hermano, es que, hermano, si somos malos, si es este corazón, en lugar de que dé buenos frutos, da frutos malos, hermano, al final de cuentas el pecado nos va a cobrar la factura. Hermano, dice Mateo 26:24, dijo el Señor Jesucristo: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Verdad? También dice Juan 17:12. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. ¿Quién es ese? Judas. Pues Judas, hermano. El Señor hizo todo lo posible para que todos estuvieran protegidos, para que estuvieran guardados, para que no hubiera pecado en su vida. Hermanos, pero ¿qué sucedió? Vea, Judas dejó entrar el diablo, ¿qué? Judas dejó entrar el diablo en su vida. Entonces, pregunta, hermanos, ¿habrá un Judas entre nosotros? Bueno, entonces, hermanos, miren, fíjense qué final tan triste para una vida que prometía tanto. ¿Y qué de nosotros? Hermanos, miren, ya para terminar, ¿cuál de los dos hombres debería reemplazar a Judas? Miren, como el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, ¿cómo iban ellos a conocer la elección de Dios? Bueno, dice el texto que usaron un método de la antigüedad. Dice que echaron ¿qué? Echaron suertes. Miren, dice el versículo 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12. Entonces, hermanos, no sabemos cómo fue a ciencia cierta el procedimiento que usaron. Vea, pero este fue el equivalente a echar una moneda, ¿qué? A echar una moneda al aire, ¿verdad? Entonces, aquí hay que hacer una aclaración, hermano. Este método fue temporal y aprobado por Dios. Esta fue una ocasión especial. Hermano, esta era una práctica común del Antiguo Testamento. Esto se practicaba con los sacerdotes que iban a oficiar en el templo. Ustedes lo pueden leer ahí en Lucas capítulo 1.
No lo vamos a leer porque por el tiempo, ¿verdad? Pero hermanos, lo que estamos viendo es de que también se usaba en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Dice Proverbios 16:33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Bueno, hay muchas cosas que no sabemos acerca de echar suertes, hermanos. De Hechos capítulo 1. Pero esto es lo que sabemos. Una vez que el Espíritu Santo vino, ¿qué? A los apóstoles, ellos ya no necesitaban de este método, hermanos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, ¿qué? Les revelaba. El Espíritu los guiaba para que fueran a donde tenían que, ¿qué? A donde tenían que ir y a donde tenían que predicar. ¿Se acuerdan que una vez el apóstol Pablo quería ir a un lugar, pero el Espíritu Santo se lo prohibió? ¿Sí se acuerdan, hermano? Bueno, fue allá en Asia, ¿verdad? Entonces, hoy para determinar la voluntad de Dios, hermanos, no necesitamos de echar suertes, sino necesitamos oír la palabra de Dios inspirada. Hoy echar suertes se le llamaría superstición, y los cristianos no andamos por suerte, sino andamos por la providencia de Dios. Entonces, pregunta, hermanos, ¿quién fue el que ganó para que fuera aceptado dentro de los 12? Matías, ¿verdad? Entonces, el nombre de Matías, ¿verdad? Si ustedes continúan la lectura del libro de los Hechos, no se vuelve a mencionar o no vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento, hermanos. Pero cada vez que leemos que dice que estaban ahí los apóstoles, ahí estaba ¿quién? Ahí estaba Matías. Vean, él fue testigo del Señor Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ahora a partir de este momento todo estaba listo, hermanos, para que fuera la venida o llegada del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, los apóstoles no tienen sucesores en esta época. La palabra sucesor significa continuación de una persona a otra siguiente, que va a ser reemplazada. Un sucesor tiene que tener las mismas calificaciones que su predecesor para ocupar su lugar. Vean, en el caso de Judas fue reemplazado por Matías. Había una profecía que se tenía que cumplir. Judas fue sucedido porque cayó en transgresión y no se arrepintió. Matías fue escogido por el Señor, no por un concilio, y Matías poseía calificaciones que hoy nadie posee. Vean, cuando Jacobo fue muerto, ¿sí se acuerdan, hermanos? ¿Sí se acuerdan de Jacobo? Que era uno de los apóstoles, y fue el primer mártir de los apóstoles. ¿Saben cómo murió? Fue decapitado, hermanos, le mocharon la cabeza con una espada. Hermano, y estudian ahí la Biblia, y ya Jacobo ya no fue reemplazado, hermanos, ¿verdad? Entonces, en Hechos 20:24, hermanos, vemos que Pablo, fíjense, hermanos, bueno, vemos de que Pablo llenó los requisitos para ser apóstol. Fue escogido personalmente por el Señor Jesucristo. Pablo no fue seleccionado por Ananías, ni por la iglesia en Antioquía, ni por los demás apóstoles. Pablo fue considerado como testigo de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque miren, Pablo miró con sus propios ojos al Señor resucitado, hermanos. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que lo miró? Cuando iba camino ¿a qué? A Damasco, ¿verdad? Dice que se le apareció una luz resplandeciente, y a partir de ahí, hermanos, él tuvo ese contacto personal con Cristo. Fue instruido por el Señor. Hermano, dice la Escritura que Pablo hacía grandes señales y milagros y podía traspasar los poderes a los demás cristianos, ¿verdad? Lucas, hermanos, no fue apóstol, pero escribió el libro que lleva su nombre. Y lo que escribió fue por lo que aprendió de los que fueron testigos presenciales. Sin embargo, los apóstoles aún viven, hermanos, en el sentido de que están en vigencia por la palabra que nos dejaron escrita.
puesto que es imposible que una persona tenga las calificaciones de un apóstol de Cristo, debemos conformarnos con los puestos que están disponibles hoy en día. Hermanos, de hecho tienen el mismo honor que lo que tiene un apóstol, ¿verdad? Es el mismo reconocimiento, ya que todos son enfocados al servicio de la iglesia local. Entonces, hermanos, los puestos que hay es de diáconos, de evangelistas, de predicadores, ¿verdad? De pastores y maestros. ¿Verdad? Son los puestos que hoy están disponibles y que están vigentes. Por lo tanto, hermanos, no hay hombres en la tierra en la actualidad que sean verdaderos apóstoles, ni en Roma, ni en Sydney, ni en Nueva York, ni aquí ni en ninguna otra parte. ¿Verdad? Tampoco no hay testigos de Jehová, hermanos. ¿Verdad? Porque para ser testigo de Jehová, pues tenías que haberlo ¿qué? Hay que haberlo visto.